Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Joseph K., nos habla de los horrores de la guerra. Uno pensaría cosas como heridas terribles, compañeros perdidos, la depravación de la humanidad, la crueldad en el campo de batalla. Pero en este caso, un soldado de los marinos se encuentra en una isla en el Pacífico con aterradoras revelaciones. Los dejo entonces con Mi pelotón encontró una pirámide negra en una isla del Pacífico. Nunca vi el océano hasta los 19 años. Y si alguna vez lo vuelvo a ver, será demasiado pronto. Era un chiquillo saliendo del tren, recién llegado de Amarillo hacia San Diego y toda su gloria. La vista, toda esa agua y la fuerza ciega y aplastante del oleaje me llenaron de pavor. Había visto agua antes, lagos muy grandes, pero nada se comparaba a la inmensidad de esto. No creo que pueda poner en palabras lo que sentí aquella primera vez, y más aún, no estoy seguro de que le importe a alguien. Te puedes imaginar el estado en el que me encontraba cuando unas semanas después me dieron un rifle y me subieron a un barco. Cuando dejé de vomitar todo lo que comía, decidí que tal vez no me suicidaría después de todo, sin poder ver la tierra, por lo menos, ya que el caos incesante, el vaivén de las olas. Recuerdo que pensé que la guerra tenía que ser un paso adelante en comparación a este infierno. Los jóvenes pueden ser unos idiotas. Tuve una sensación tan mareante de regocijo cuando vi la isla y sus sólidas orillas. Nos transfirieron a un barco más pequeño en mitad de la noche. Solo nuestra pequeña compañía con nuestras mochilas y rifles y sin decir una palabra. Nos metimos en él porque nos lo pidieron. Los tenientes nos reunieron en nuestros pelotones en cubierta y nos informaron. La isla se había perdido. Así fue exactamente como lo dijo. De alguna manera, en el gran plan para el Pacífico, esta pequeña mancha de tierra recientemente descubierta y sin cartografiar se había perdido en la confusión. Un error administrativo singularmente perfecto. Era todo lo que se necesitaba. Era muy improbable. Subrayo que los japoneses se hubieran apoderado de ella estando tan al este y al sur de sus fronteras actuales, pero un sobrevuelo reciente informó de lo que parecía un aeródromo en la meseta central. Llegamos a la playa en plena noche. Ya había oído hablar de aterrizajes y no me avergüenza decirlo. Estaba cagándome de miedo. No sé muy bien lo que esperaba, pero no fue lo que obtuvimos. Ese silencio espeso y pesado, detrás del batir de las olas y el viento en los árboles, no había nada. Ni pájaros, ni insectos, solo una quietud mortal. Otros 100 metros más adentro, en la inquietante tranquilidad de la selva, nos detuvimos en un pequeño claro para que los oficiales volvieran a reunirse. Y era obvio que incluso ellos estaban asustados. Yo no era un chico brillante, pero sabía lo suficiente como para darme cuenta de que algo estaba muy jodidamente mal. Era como si toda la isla estuviera muerta. Recuerdo que solo podía oler el mar, a pesar de las flores rojas que colgaban de los árboles. No era un aeródromo en lo alto de la meseta. No puedo decirte lo que era, porque nunca he visto nada igual y no creo que nadie lo haga nunca. Si te dijera que era como las pirámides aztecas, pero al revés, de modo que se hundía como escalones gigantes en la tierra, te harías una idea básica, pero de algún modo eso no capta la profunda singularidad de la estructura. No había señales de piezas individuales en la piedra. Parecía haber sido tallada a partir de un único e inmenso bloque de roca negra con una forma nítida y geométrica. Era resbaladiza y perfectamente lisa, como la obsidiana, pero no brillaba. Se tragaba incluso la luz de la luna, de modo que era imposible ver hasta dónde llegaba, o incluso enfocar la vista en alguna de sus partes, como si fuera un gigantesco punto ciego. Nuestro pelotón tuvo el honor de investigar los niveles inferiores, así que descendimos las escaleras mientras el resto de la compañía rodeaba la meseta. Bajamos las escaleras despacio y con cuidado, después de que el primer hombre que tocó uno de los bordes en ángulo recto se rajara las manos hasta el hueso. Intervalos impares por los escalones,
Había varias habitaciones pequeñas de piedra, simples, cubos de piedra, huecos y vacíos con una sola abertura, orientados hacia el foso del centro. No había puerta que pudiésemos ver, y como la abertura estaba a 1,5 metros del suelo, había que poner las manos en ese borde negro afilado como una cuchilla para trepar por ella. Rodeamos los pisos descendientes, iluminando con nuestras luces cada una de las pequeñas estructuras que contenían las mismas paredes negras sin rasgos y nada más. Ni polvo, ni hojas, ni otros desechos de la jungla. Todo el monumento estaba inmaculado, como si el lugar acabara de construirse. Pero eso era imposible. De algún modo, toda la estructura me parecía incalculablemente antigua, a pesar de no tener forma de articular las razones concretas que me llevaran a esta conclusión. Cerca del fondo, se podía ver que simplemente se inclinaba hacia una oscuridad que se tragaba las linternas. Arrojamos primero un botón y luego un casquillo al pozo y esperamos en un silencio sobrenatural. Pero nunca escuchamos nada. Nadie habló. Simplemente nos apartamos del abismo y continuamos nuestro recorrido por el último peldaño y la última de las pequeñas estructuras. El cadáver de la esquina del fondo era casi invisible al principio entre las densas sombras, pero el largo derrame de sangre seca reflejó la luz de nuestras linternas y nos condujo hasta él. Estaba enroscado, con los brazos alrededor de los muslos y la cara metida entre las rodillas. Se podía ver lo mal que estaba cortado, su ropa abierta en jirones de sangre para revelar la piel pálida y el hueso debajo de ella. Puede que vistiera un uniforme japonés, pero estaba hecho anicos. Solo tuve unos segundos para mirarle, antes de oír los primeros disparos. Resonó como el zumbido de insectos lejanos en la selva inmóvil, engullido casi al instante por el manto del silencio. Cuando llegamos a la cima, el resto de la compañía había desaparecido. Había casquillos de bala en el suelo y el olor caliente de la pólvora en el aire, pero ya no estaban. Los árboles estaban en un silencio sepulcral. No había ni rastro de los casi 50 hombres que habían desembarcado con nosotros. Podía sentir la bilis subiendo por mi garganta mientras el pánico amenazaba con paralizarme. Me sentía aplastado entre el foso boscoso y los bordes afilados por un lado y la jungla muerta y el océano palpitante por el otro. El silencio resonó en mis oídos y luché por tranquilizarme. Estaban justo dentro de la jungla, esperándonos. Salieron de entre los árboles con todo el ruido de una polilla, simplemente deslizándose hasta nuestra vista. Puedo intentar contarles lo que vi, lo mismo que le conté al médico militar del barco hospital cuando me desperté y de nuevo a otra media docena de oficiales durante los meses siguientes, y tendrán la misma reacción que ellos. Que yo era un campesino tonto, aquejado de un golpe de calor, exposición y trauma, que estaba loco. Tú me conoces. Sabes que no estoy loco, y recuerdo cada segundo de esa noche con claridad cristalina. La primera que me llamó la atención, llevaba la piel de un soldado japonés, toda manchada, con el estómago hinchado por la putrefacción, la cabeza caída, inútil y obscena sobre los hombros, la lengua hinchada y los ojos turbios. Podía ver dónde se deshacía en las articulaciones mal definidas, con agujeros rasgados en la carne reseca. En el fondo de cada uno de estos agujeros había una negrura más profunda que las piedras de los edificios, una oscuridad que parecía agitarse y espumar como una nube furiosa. La cosa se movió de repente, la cabeza se partió y rodó hacia atrás mientras se precipitaba hacia nosotros. Tenía el rifle fuertemente agarrado entre las manos, pero no se me ocurrió disparar. Lo único que pude hacer fue contemplar en silencio el macabro espectáculo que se cernía sobre nosotros y pensar absurdamente en las marionetas de mi madre. Un arma sonó a mi lado y me di la vuelta para ver una docena más de horrores que se abalanzaban silenciosamente sobre nosotros. Entre ellos había algunas formas más putrefactas e hinchadas, pero la mayoría llevaba los mismos uniformes que nosotros y estaban pálidos, frescos y empapados de sangre. Más balas surcaron el aire y vi los horripilantes seres impactar una y otra vez, pero nunca se detuvieron.
Alcancé a ver los ojos vidriosos y vacíos del sargento primero, mientras su cabeza colgaba flácida de sus hombros. Vi la gran herida rasgada en su espalda y la estremecedora oscuridad que habitaba en su cadáver cuando saltó a mi lado sin hacer ruido, aterrizando como un elegante depredador sobre el soldado que estaba a mi lado. Los demás a mi alrededor empezaron a caer en una danza silenciosa de energía cinética y movimiento borroso. Estuve en el equipo de atletismo en la escuela secundaria y podría haberme conseguido el ingreso en la universidad. No necesitaba una invitación. Simplemente corrí. Corrí a ciegas por la selva, golpeando los troncos de los árboles. Corrí hasta que vi el océano y este emitió una nueva nota sonora de terror en mí. No recuerdo haberme decidido a nadar, pero cuando me di la vuelta hacia la línea de los árboles, vi emerger a una de esas cosas blancas y ensangrentadas, corriendo en 4 patas, con las manos abiertas y la espalda contorsionada y agrietada en un ángulo imposible. Hasta el día de hoy, solo pensar en el océano me hace sudar frío. Pero aquella noche dejé que me abrazara, que la marea me arrastrara mar adentro, aunque solo fuera para aliviarme momentáneamente del monolito imposible y de los terrores de la isla. Los días que pasé alejándome de la costa y quemándome al sol fueron una grata liberación de la silenciosa isla. Nunca vi la guerra. Me enviaron a casa cuando me recuperé. Fue reconfortarte, en cierto modo, cuando pensaba que nadie me creería. Me permitía creer que nunca había ocurrido, que era producto de mi mente. Pero a medida que fui creciendo, descubrí que no tiene sentido mentir a nadie, especialmente a uno mismo. Sé lo que vi. Otra persona también me debió haber creído o haber encontrado algo. Solo tienes que ver dónde probamos nuestras armas nucleares en el Pacífico.